Lo deben transmitir. Ah, está por ahí, justo ahí vos. En vivo. Bueno, hola a todas y todos. Vamos a esperar unos minutos que ingresen más personas y unos 10 minutos y comenzamos con la reunión. Así que vamos a dar ese tiempo de espera a los que están ingresando y comenzamos para hablar de los motivos de esta reunión y se debe presentarles a las personas que están conmigo.
En 10 minutos vamos a comenzar, porque vemos que hay quienes piensan que no hay audio, y es que estamos esperando el ingreso de más personas.
Bueno, muy bien. Buenas tardes nuevamente para todas y todos. Es muy raro esta modalidad de reunirnos. Sé que atrás de la pantalla hay más de 250 personas en este momento. Y por una cuestión de lo que es nuestra costumbre, es claro que el contacto personal, el contacto visual es muy importante para establecer ese lazo que establecimos hace 25 años, ni más ni menos. Hace 25 años que nos conocimos con muchos de ustedes a raíz de un hecho trágico, un hecho terrible que conmovió la vida de la ciudad de Río Tercero. Desde entonces caminamos juntos estos años, caminamos juntos procurando justicia. Justicia para aquellos que sufrieron los daños producidos por la terrible explosión del 3 de noviembre y la que ocurrió un día como hoy, hace 25 años, el 24 de noviembre. Cuando se les había dicho que no iba a volver a ocurrir, se había recorrido los barrios diciéndole que no iba a volver a pasar, y de pronto nuevamente ocurrió, y nuevamente las personas, los habitantes de la ciudad, tuvieron que huir despavoridos hacia donde pudieran para escapar de la lluvia de escombros y de proyectiles que nuevamente sacudió la ciudad. Eso fue hace 25 años, el 24 de noviembre. Desde entonces empezamos a trabajar desde ATE, lugar donde acudí en aquel momento el 6 de noviembre, y decía que ahí establecimos un lazo de unidad entre ustedes y yo, que verdaderamente se ha mantenido con fuerza y solidez a lo largo de todos estos años. Y se ha mantenido con fuerza y solidez porque hemos tenido la capacidad de unirnos, la capacidad de ser solidarios, la capacidad de trabajar juntos y sobre todo la capacidad de creer en nuestras fuerzas, aún en los momentos más adversos. Iniciamos una acción colectiva de miles de personas en los tribunales de la ciudad de Río Cuarto, en los tribunales federales, y a esa acción judicial le adosamos, le agregamos la cuestión social, porque siempre dijimos también que esto era más que una demanda judicial, una demanda social. Así fue como ganamos la calle, nos movilizamos. Todos los 24 de noviembre, nuestra agrupación de damnificados, nuestra comisión de damnificados, realizó una caminata permanente por la ciudad, por las calles de la ciudad de Río Tercero, persiguiendo la solidaridad, por un lado, del resto de los habitantes, y por otro lado, haciendo visible el reclamo de justicia. Justicia que significa reparación, resarcimiento. Justicia que significa reconocimiento por parte del Estado de los daños que sufrió la población. Todo eso que en aquella época se nos negaba. Así cortamos rutas y así acudimos a todos los lugares que pudimos ir a llevar esa bandera de justicia, esa bandera de la Comisión de Damnificados, representando a miles de personas. Así llegamos al año 2007, no sin antes pasar por diversas trampas judiciales que nos tendieron, por ejemplo en el año 2001, cuando nos excluyeron del proceso penal, fuimos a parar a sede civil,
tuvimos que armar 5.000 demandas y a partir de ahí empezó una nueva etapa. Y una nueva etapa que fue acogida favorablemente por el gobierno de aquel entonces, que representaba la doctora Cristina Fernández. Así fue como logramos en el 2007 la posibilidad de una conciliación con el Estado. Un hecho impensado, un hecho inédito, pero logramos sentarnos con el Estado Nacional, que nos escuche, y en aquella oportunidad se planteó la posibilidad de una ley de reparación por parte del Estado Nacional, que el Poder Ejecutivo iba a enviar al Congreso. Esa ley pudo ser enviada en el 2009. En el 2009, que finalmente no pudo ser tratada por razones extrañas a la voluntad política de quienes la habían impulsado. Lo mismo pasó en el 2010, cuando hubo quienes, que luego fueron gobierno, se encargaron de boicotearlas, de trabarlas y de impedir que se trate. Y me estoy refiriendo específicamente a quien fue el anterior ministro de Defensa, el doctor Aguad. Y eso lo digo ahora, y ustedes, cuando yo termine de hablar, van a darse cuenta por qué lo puedo decir ahora. Fue un personaje que ya en el 2007 decía que la ley en una semana se aprobaba. Y luego, en el 2010, fue una de las personas que de algún modo impidió que se tratara y se aprobara. Así fue como llegamos al 2011, y en el 2012, con los juicios como suspendidos a partir de aquel acuerdo que habíamos realizado, tuvimos todo ese 2011 un diálogo impensado, digo, porque fuimos atendidos, fuimos escuchados por primera vez por la Dirección de Fabricaciones Militares que encabezaba el licenciado Rodríguez. Y en el 2012 fuimos a la Casa de Gobierno, al Congreso de la Nación, donde fuimos recibidos por los diputados que conducía en aquel momento quien es hoy precisamente el ministro de Defensa, el señor Agustín Rossi. Y en aquella oportunidad se nos dijo que la ley se iba a tratar, que se iba a impulsar y que se iba a conseguir su aprobación. 2012 recién logró tratarse en el 2014 y aprobarse, fundamentalmente por el trabajo de Guado de Pedro. Llegamos al 2015, llegó al Senado, se aprobó la ley, ¿y qué ocurrió? Llegaron las elecciones antes de que esa ley fuera reglamentada. Y empezó la nueva etapa con un nuevo gobierno, encabezado por el expresidente Macri. Como todos sabrán, en aquel momento esa ley sin reglamentar no podía aplicarse. Empezamos una gestión para que se reglamentara, que terminó en una acción de amparo para obligarlo al Estado Nacional a que lo haga. Se reglamentó después de esa acción de amparo y de ahí empezamos un largo trajinar para que se expidiera un modelo de certificado judicial que iba a proporcionar el Estado para que una vez llenado ese certificado fuera presentado al juzgado, el juzgado lo firme y luego presentarlo en el Ministerio de Defensa. Todo eso consumió 4 años. 4 años y diría el pescado sin vender, porque todas esas presentaciones ni siquiera habían sido tratadas cuando las hicimos. De tal modo que, y he dicho todos estos nombres y todas estas realidades que nos fueron ocurriendo, por una cuestión, nadie suponga una cuestión partidaria de mi parte.
es una cuestión que tiene que ver con el agradecimiento, porque así como cuando uno inicia un juicio, tiene que encontrar un juez, tiene que tener razón de un juez que te la quiera dar, cuando inicia un reclamo también tiene que encontrar un gobierno que te quiere escuchar. Y en este caso ocurrió así. Estas personas, estos gobernantes, nos escucharon, y se da la casualidad, o no, de que quien aquella vez nos dijo que se iba a enviar la ley del Congreso, que se iba a trabajar para que se apruebe, hoy es ministro de Defensa. Entonces, fue una alegría cuando eso ocurrió a partir de las elecciones últimas del año pasado. ¿Y por qué? Porque estaba ya una tarea, un compromiso realizado. Pero así como cuando hacíamos una movilización, que ustedes se acordarán, llovía, en esta oportunidad vino la pandemia. Entonces, tuvimos todo un año de atraso, un año de dificultades para que se trabajara normalmente. Evidentemente, y que todavía no hemos salido de una situación sanitaria grave, una situación que exige el cuidado de cada uno de nosotros. Y como dije, así como antes llovía, ahora no nos podemos juntar, salvo a través de esta pantalla, que impide también que las emociones se expresen del modo que sería si estuviéramos viéndonos las caras como lo hemos hecho todos estos años vividos juntos. Y hablo así de este modo porque la noticia importante que existe en realidad desde el día viernes es que se ha creado, y el ministro lo dijo en una entrevista por Facebook que se publicó por todos lados, una comisión en el ámbito del Ministerio de Defensa para empezar a hacer efectivos los pagos. De tal modo que podemos decir con certeza, con seguridad, que ha comenzado a girar esta maquinaria burocrática que tiene el Estado, que se somete, a la cual de algún modo se somete la decisión política, porque está la decisión política y falta la otra parte, que es la cuestión administrativa. Bueno, esa cuestión administrativa ha empezado a caminar. Yo el día viernes he firmado los primeros requerimientos de pago de un grupo de personas, reducido al comienzo, en función de que se trata de casos que se han tomado para darle comienzo y para aceitar la máquina, digamos. No voy a explayarme sobre eso y ya les voy a decir por qué. Pero hoy es un día donde recordamos aquel hecho del día 24, sobre todo las personas más grandes, tienen ese recuerdo muy vívido de lo que fue lo que pasó el día 24 de noviembre. Recordamos ese hecho y lo vamos a recordar con una satisfacción enorme, porque les anuncio claramente que empiezan a producirse o se van a empezar a efectivizar a partir del trabajo que se está haciendo, se van a efectivizar los pagos por los cuales tanto se ha trabajado. Esas indemnizaciones reclamadas desde hace tanto tiempo que finalmente han encontrado el espacio para que se materialicen, para que se concreten y para que todos aquellos que luchamos 25 años en las calles, en los tribunales, para hacernos escuchar, para ser oídos, vemos el fruto. Y lo vemos a partir también de actitudes o de la comprensión
de determinados dirigentes, como lo es el ministro actual de Defensa, que, como les dije, en el 2012 fue el que nos dijo en un salón del Congreso de la Nación que la ley se iba a tratar y se iba a impulsar. Y eso mismo nos dijeron otros diputados, y fue quien es hoy ministro del Interior, Guado de Pedro, quien la impulsó a esa ley. Cité el antecesor porque evidentemente esos 4 años que pasamos, del 2015 al 2019, fueron muy difíciles. Acuérdense ustedes que hubo una reglamentación de donde quedaban afuera todos los damnificados representados por mí, por esta comisión, que pudimos torcer y finalmente dejar sin efecto. Y no lo quiero dejar de nombrar al exministro Aguad, porque no ha tenido una actitud coherente ni consecuente con lo que son sus discursos. Y del mismo modo reivindico la política y la actitud de quienes sí lo han tenido con nosotros. Y hablo específicamente de este tema, y como ustedes saben, nosotros todos estos años hemos mantenido fuera de la discusión política, de las diferencias, etcétera, nuestro movimiento social, que es el modo en que lo hemos mantenido unido y lo seguiremos haciendo. Es decir, porque esto que estoy diciendo es simplemente un reconocimiento merecido. Creo que podemos decir con absoluta seguridad que nuestra tarea ha llegado a lo que ha sido la primera etapa al final, porque ahora en menor tiempo ya esa maquinaria burocrática empieza a funcionar, y les decía también de las personas que están acompañándonos. Está Oscar, creo que lo conocen, Oscar Gijena, que es un muchacho de Río Tercero. Está Leticia, que creo que también la deben conocer, la habrán visto alguna vez. Está el doctor Guerrieri, que es el motor de las causas en los tribunales federales de Río Cuarto. Y lo más importante, presencia, es de que está la doctora Natacha Prieto. Natacha Prieto es directora del Ministerio de Defensa a cargo del pago de las indemnizaciones de Río Tercero. Su presencia acá le da una enorme jerarquía a esta reunión, porque es una palabra oficial que trasciende lo que yo pueda decir. Así como muchas veces se ha dicho, y les voy a hablar con la confianza que hablamos siempre, a pesar de que no los veo, y veo una pantalla nada más, el chamullo de Ponce, que se termine el chamullo. Bueno, acá no hay chamullo, acá está la licenciada, la doctora Natacha Prieto, que es del Ministerio de Defensa, y a quien le cedo la palabra, la invito a que se dirija a ustedes, les comente su trabajo y en definitiva diga todo lo que crea conveniente. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, agradecerle al doctor Ponce por el espacio. En segundo lugar, quiero abrazar a cada una de las familias y a cada uno de los damnificados frente a un nuevo aniversario de Río Tercero. Como saben, y ustedes más que nadie, fue una tragedia nacional que nos afectó a todos. Entonces, primero, compartirles, aunque sea mediante la virtualidad, un abrazo ante una nueva fecha. En segundo lugar, creo que ya hizo una gran introducción el doctor Ponce. Para no ocuparles mucho tiempo, sí me parecía importante poder presentarme y poder tener, aunque sea un contacto virtual con ustedes,
para poder conocerlo, ya que vengo viendo y conociendo y trabajando junto con mi equipo cada una de sus historias y cada uno de sus casos hace muchísimo tiempo. Como mencionaba el doctor Ponce, desde la voluntad política de Agustín Rossi, en su momento se promovió la aprobación de la ley y después, lamentablemente, frente al cambio de gobierno, no hubo avances sobre la misma. Nosotros recuperamos nuevamente el gobierno y el Ministerio de Defensa el 10 de diciembre del 2019, y ahí, lamentablemente, como ustedes también sabrán, nos encontramos con que ningún caso había sido resuelto. Y este era un compromiso que había asumido Agustín Rossi para con cada uno de los damnificados, poder darles una respuesta y poder incluso generar y promover esta ley integral que tiene por objetivo pagarle y devolverle a cada familia lo que le corresponde. En ese sentido, quiero aclararles que en términos de, no solo existe la decisión política, sino también la decisión administrativa de poder resolver esto desde el Ministerio de Defensa, y eso implica que nosotros, al llegar al Ministerio, vuelvo a decir, en diciembre del 2019, nos encontramos con 12.600 causas iniciadas, 12.600 familias que reclaman un derecho por más de 25 años, y sin duda hemos puesto prioridad en resolver esto. Lo primero, necesariamente, ya veníamos con la voluntad política, pero para hacer un hecho la voluntad también administrativa, fue estudiar cada uno de los casos junto con mi compañero que está presente también, con Sebastián Comiso, fue generar un equipo de trabajo junto con Emilce, Mariano, Nicolás, fue, sobre todo, volver a acompañar y volver a trabajar con fabricaciones militares, sociedad de Estado, bajo la gran colaboración y permanencia de Lila Castellano, y diversos trabajadores de ambas dependencias, tanto de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, conducida por Leonardo Garay, como de fabricaciones militares, conducidas por Iván Durigón. Y perdonen que haga esta introducción, pero me es importante decir desde el Ministerio, quienes han puesto más actividad o más esfuerzo día a día para poder alcanzar una solución. También me parece importante decirle a todos y a todas que ojalá fuera agarrar cada uno o tomar cada uno de los expedientes y mandarlos al pago. Ojalá fuera así de sencillo, la verdad que no lo es, la verdad que tanto la ley como la reglamentación, como las diferentes resoluciones que intervienen en esta causa de Estado, hacen que haya que seguir un procedimiento meticuloso donde se deben llenar diversos formularios y presentar diferentes papeles. Nosotros, como les digo, tenemos en principio miles de causas presentadas, nos hemos abocado a cada una, hemos completado los informes que piden, y también comentarles que en el procedimiento de ejecución de pago de cada uno de los casos, no solo, si bien el Ministerio de Defensa es el organismo ejecutor, es el que aprueba, digamos, el trámite administrativo, después el órgano ejecutor, digamos, quien paga efectivamente a cada uno de ustedes, es el Ministerio de Economía. Entonces, esto para que ustedes también sepan que una vez que nosotros finalizamos el procedimiento interno, cada causa pasa a un procedimiento de control externo, que es de autoridades de control designadas por ley. Esto es la auditoría interna, se llama una, y la otra la Sindicatura General de la Nación. Son los dos organismos que intervienen para efectivamente decirle al Ministerio de Economía y Finanzas que debe abonar el monto que le corresponde a cada beneficiario o cada familia. Vuelvo a decir, esto es importante porque muchas veces nosotros sin duda quisiéramos que esto fuera más rápido, pero la verdad que el trámite administrativo conlleva una cantidad de pasos necesarios por ley que hace que estemos hace varios meses realizando este procedimiento, que recién en octubre hayamos podido aprobar la comisión y que recién la semana pasada hayamos podido efectuar, digamos, los primeros cierres de casos administrativos internos que fueron enviados a Economía para que cada una de estas personas pueda cobrar. La buena noticia es que una vez aprobado todo el procedimiento por parte del Ministerio de Defensa y los organismos externos, ya el resto de los casos van saliendo con mayor facilidad. Eso también es importante decirlo, que vuelvo a decir, nos vamos a abocar a todos los casos y cada uno va a salir más rápido que el anterior. Después, otra de las cosas que les quiero decir es que, por ejemplo, uno de los problemas que nosotros encontramos cuando volvimos a ocuparnos de este tema
en diciembre fue que muchas de las familias que habían presentado los reclamos se encontraban fuera de plazo, porque en su momento cuando salió la ley y la ley establecía un plazo generoso, digamos, para la presentación de reclamos, los 4 años perdidos, digamos, por el gobierno anterior, hizo que los últimos reclamos presentados el año pasado y este año estuvieran fuera de ley. Entonces ahí a mí me parece importante transmitirles a ustedes la tranquilidad de que todos los casos fueron admitidos, en tanto en cuanto el ministro Agustín Rossi resolvió sacar una resolución de extensión de plazos de la ley que permite que todos los casos sean admitidos. Entonces, digo esto para que vean un ejemplo de la voluntad política que tenemos y la voluntad administrativa de resolver cada una de las cuestiones, pero también es necesario mostrarles yo un ejemplo para que se sepa que, si bien ustedes, vuelvo a decir, yo los abrazo y reconozco que tienen una demora por parte del Estado hace muchísimos años, de la poquita parte que a nosotros nos tocó representar ese Estado, que es anteriormente en el 2015 y actualmente de vuelta desde diciembre de 2019, estamos poniendo toda la voluntad política y todo el tiempo y el esfuerzo en hacerlo, en sin duda un año singular para todos y todas. No solo la crisis sanitaria, sino también la crisis económica nos atraviesa a nosotros y a nuestras familias, pero sobre todo al ministerio. Yo no quiero ocuparles tiempo hablando de las tareas del ministerio que hacen en lo que es la Operación Belgrano, que tiene que ver con el despliegue de las Fuerzas Armadas en todo el país para la asistencia de personas con COVID, pero sí decirles que los recursos del ministerio y las personas del ministerio somos las mismas. Entonces, en medio de una crisis económica, en medio de una pandemia, con reducción de personal, estamos igual acá, y en lo personal, haciéndome visible para cada uno de ustedes, para dar una respuesta a cada uno de ustedes. Entonces, eso es importante también decirlo, porque la verdad que fue y es un año complicado, no solo para nuestras familias, sino también para el Estado en general. Quiero ver, no olvidarme de nada, perdón que miro el borrador. No, simplemente repasar esto, que nosotros hemos generado un procedimiento, que este procedimiento a través de una comisión, que la misma ya ha sido aprobada, que la demora de por lo menos de diciembre hasta acá tiene que ver con poder facilitar ese procedimiento y poder aprobarlo y conversar con los organismos para que también lo aprueben, que la voluntad a partir de ahora, digamos de la creación de la comisión, vuelvo a decir, fue en octubre, pero a partir de noviembre es semana a semana ir cerrando trámites internos para poder aprobar, digamos, el envío de estos trámites al Ministerio de Economía para que cada uno de ustedes cobren, que el monto, digamos, vi que ahí alguien preguntaba por el monto no es una decisión del Ministerio de Defensa, digamos, sino que el monto es una decisión que surge de la ley, que tiene que ver con la ley, digamos, es un monto fijo que se establece por ley para cada uno de los damnificados, acorde al daño que cada uno tenga, y este monto sin duda, si bien se establece en una ley de 2015, primero se lleva hacia atrás, hacia la fecha del accidente del año 95, y después se multiplica por los intereses a la fecha actual. Cada uno va a cobrar, digamos, un monto a fecha de 2020, con los intereses incluidos y acorde al daño que ha tenido. Como ustedes mejor que yo saben, no es lo mismo en razón de daño moral, daño material, como denomina la ley, lesiones graves, o incluso para quienes perdieron la vida, cuál es el monto a cobrar. La diferencia es técnica, pero es totalmente objetiva y determinada por ley. No hay arbitrariedad posible de parte del Ministerio, sino que nosotros nos ajustamos a lo que la ley dice y lo que se ha presentado y demostrado en cada expediente judicial. Eso también nos es importante puntualizar, porque vuelvo a decir, nos ajustamos al procedimiento y sobre lo que tratamos de hacer es facilitar los pasos y acelerar los tiempos, porque vuelvo a decir, entendemos que hay una demora injustificada de décadas en resolver este asunto y un compromiso político de hacerlo lo antes posible. De mi parte eso les quiero comentar. Bueno,
Gracias, Natacha. Ahí viendo los comentarios, hay una pregunta recurrente, que es fecha, quiero fecha, quiero fecha. Como lo ha explicado la directora del área, es imposible dar una fecha para cada uno en este momento. Lo que se está haciendo y lo que es motivo que tiene que ser motivo de satisfacción y de alegría dentro de lo que es esta situación, es que, como lo ha dicho ella, van a empezar a salir los pagos, las órdenes de pago hacia economía de manera semanal. El día viernes, como les dije, se firmó un pequeño grupo de reclamos. En las próximas semanas se va a reproducir el mismo mecanismo de firmar todas las semanas, en la medida de lo posible, todas las semanas se va a reproducir esa película de firmar los requerimientos de pago. Una vez que este pequeño grupo ha sido aprobado, ha sido, como se los dije en la intervención que tuve, ese pequeño grupo que les digo ha sido aprobado y ha sido encaminado hacia economía, que es donde tiene que ir para el pago, van a empezar a salir. Esto es imposible decir fecha para cada uno, pero sí es posible decir que a partir de la semana que viene, ya la otra, van a empezar todas las semanas a firmarse requerimientos de pago hasta que se termine. Es un trámite que se va a ir dando semanalmente y va a ser rápido en general. La fecha de cada uno, vuelvo a decir, es imposible darla. En el tema del monto, que hay una preocupación, hay una base que es el mínimo, que es de 164.000 pesos. Ahora, ese monto va a tener una actualización, que es la actualización propia que tienen los bonos con los cuales se les va a abonar. Esos bonos tienen una fecha de emisión que tiene que ser tomada en cuenta para su pago posterior. Es decir, que va a tener una actualización que veremos en cuánto resulta. Pero va a aumentar sin duda esa cifra de 164.000 pesos. De tal manera que se entiende la ansiedad y se entiende el nerviosismo que pueda trasuntarse a partir de algún mensaje que he leído recién. Pero lo importante de esta reunión, lo importante de esta noticia es que tenemos al frente nuestro a la directora de coordinación de una sección especial que se ha creado en el Ministerio de Defensa para los pagos a los damnificados de Río Tercero. Es decir, la persona que está al frente nuestro en este momento, que vemos en pantalla, no es una señora que pasaba por la calle y le dijimos, venga y acompáñenos a la reunión. Es quien está a cargo de que este proceso avance rápidamente, y ese es el compromiso que ya lo ha dicho. La firma de esos requerimientos de pago la he hecho yo como apoderado, ya lo hice el viernes. No se comunicó por una cuestión técnica nada más, pero el día viernes yo ya firmé los requerimientos de pago de un grupo de personas, y ya se les va a notificar que se ha hecho ese trámite, y se les va a comunicar también cuando se haga el depósito correspondiente en la caja de valores. Entonces, debemos estar orgullosos de nuestro trabajo
contentos, agradecidos de que hay un gobierno que está dispuesto a pagar, y satisfechos, en definitiva, por lo que hemos conseguido, que ha sido una tarea ardua de muchos años, de mucho esfuerzo. Todos hemos hecho un gran esfuerzo. No crean que, en mi caso personal, no estoy cansado de trajinar 25 años. Estoy cansado como estamos todos los miembros de esta comisión de damnificados. Pero tengan la seguridad de que no es chamullo, como dicen por ahí. Esto no es chamullo, esto es una realidad. Vuelvo sobre la figura de Natacha. No es si bien la vemos de manera virtual, está trabajando para que esto avance, para que esto tenga frutos, y pronto, porque ese es el compromiso que tiene y lo ha manifestado el ministro de Defensa públicamente, y de hecho la creación de esta comisión lo ratifica plenamente. Más lo ratifica también el acto que yo he realizado el día viernes de firmar un número de certificados importante, un número de certificados que ya empiezan a caminar para que cobren en breve plazo. Otra pregunta, si se le va a notificar a cada uno. Bueno, cada una de las personas para las cuales se ha emitido un certificado, cada persona que tiene un certificado tiene que estar registrada en la página del damnificadosriotercero.com.ar. Inscriptos en la página está todos los elementos de la información que necesitamos para que sean notificados y avisados de cuando eso ocurre. Entonces, quédense tranquilos con lo que está ocurriendo, porque verdaderamente ese es el final de este camino. Tiene ese proceso administrativo, esa tarea que hay que desarrollar de ver cada certificado, de los controles de los distintos organismos, lo que ha explicado Natacha. Eso es lo que resta por hacer. Lo demás que es lo más importante, la decisión de hacerlo. Y como les digo, por último, cada semana se van a firmar un número de requerimientos de pago hasta que se termine. Entonces, a algunos le tocará antes, a otros después. La fecha de cada uno es imposible, pero yo les digo, cada viernes se van a firmar requerimientos de pago de un grupo de personas. Eso va a ir a economía, cuando esté el depósito se le va a avisar para que cobren los bonos que le corresponde cobrar, y que tome las decisiones que crea conveniente con su dinero. Esto es verdaderamente muy importante. Tenemos que valorarlo de ese modo. Tenemos que realmente tomar la dimensión que tiene en su justa medida. Es decir, no pensar que es un cuento, porque por otro lado quiero decir que acá nunca ha habido cuentos, ni en los peores momentos. Acá nunca se habló de que se cobra mañana o se cobra pasado. Siempre se ha hablado en esta comisión de damnificados, y yo les he hablado siempre desde la verdad y desde lo que había. A veces no había nada y se dijo, no hay nada, pero podemos hacer esto. Y lo fuimos haciendo. Es decir, no hay ninguna, en mi caso personal, como abogado, como representante de esta multitud de personas, no tengo nunca he tenido ningún interés en decir cosas que no se correspondan con la realidad, porque hay una responsabilidad social y profesional de mi parte
que ha hecho que siempre los mensajes que se han trasladado al conjunto de damnificados, en todas estas reuniones, en todas las comunicaciones que hemos hecho, siempre ha sido lo que había, la verdad. Y a veces la verdad no nos gusta, pero es la verdad. Entonces, hoy la verdad nos gusta, nos tiene que gustar, porque la verdad significa o expresa que hemos llegado al final y que es todo cuestión de transitar estos pasos que restan, que son pasos administrativos, para que cada uno cobre y tenga la indemnización que se merece. Yo creo que definitivamente tenemos que estar satisfechos. Es una pena que no nos podamos ver las caras, como siempre ha sido, que tengamos que hablar a través de una pantalla y, bueno, de pronto no es lo mismo, ese contacto personal hace que las cosas sean distintas en cuanto a la percepción que se tiene, en cuanto a lo que cada uno intenta transmitir y cómo se recibe. De cualquier modo, nos conocemos bastante, nos conocemos desde hace 25 años con la mayoría, entonces ustedes saben bien que esta comisión de damnificados, este abogado, no les ha fallado en su tarea, o en la tarea de reclamar una indemnización justa que le corresponde por lo que vivió la gente de Río Tercero, y también porque hemos dado finalmente con quienes nos han escuchado y tienen la decisión y la comprensión de hacer realidad esa indemnización que se persigue. Había en el tema, en la convocatoria, el planteo de una explicación sobre lo que es la idea del Fondo Solidario, que es una idea que no es nueva, es del año 1997. Ahí la hicimos pública porque pensamos, y le voy a decir algo muy breve sobre eso en esta oportunidad, pero en aquella oportunidad nosotros pensamos con la comisión en la realidad que ocurría de las indemnizaciones colectivas. Las indemnizaciones colectivas, en poquísimo tiempo, no quedaba nada. Pasó con las indemnizaciones que pagó el gobierno de Menem con los decretos indemnizatorios que dictó en el año 95. No quedó absolutamente nada de eso. Y a los 6 meses estábamos igual que antes, o peor. Y más en esa época que fue muy dura, fue otra época de crisis para el pueblo argentino. Entonces, a partir de esa realidad, de la visión de esa situación, hablamos del Fondo Solidario y hablamos de que cuando se cobrara iba a destinar, quien habla, una parte de lo que es su trabajo expresado en honorarios, a la creación de un fondo solidario. Un fondo solidario que sería una empresa social para ayudar a aquellos que lo necesiten, para ayudar a aquellos que precisan una mano y muchas veces no tienen los medios, las herramientas para conseguirlo. No tienen acceso al crédito, no tienen acceso a una serie de facilidades que puede darle la economía en función de una situación personal difícil y en algunos casos de extrema necesidad. Estén o no estén en este proceso. Yo les quiero decir como cierre que estamos constituyendo la Fundación Fondo Solidario que se llama Utopía. Estamos trabajando para conformar la asociación civil que va a ser esa fundación.
esa fundación. Y a medida que este proceso se vaya cumplimentando, vamos a ir creando, desarrollando esa empresa social para cumplir todos los objetivos que nos propusimos cuando iniciamos esta tarea del reclamo de los daños sufridos por la población a consecuencia de las explosiones. La verdad, en lo que a mí respecta, es lo que más me entusiasma de todo esto. Lo que más me entusiasma es la posibilidad de que hagamos algo distinto, de que creemos una entidad solidaria, que creemos una cosa nueva y que a partir de una tragedia desarrollemos una esperanza, o desarrollemos, o más que una esperanza, una realidad para la población que lo precise. Esa idea está en marcha en función de que se está trabajando en la cuestión formal, en la cuestión jurídica. La vamos a llevar adelante, como llevamos adelante este proceso a lo largo de 25 años. De tal manera que creo que esta reunión necesariamente debe ser vista como la mejor que hemos tenido, porque tenemos la noticia del comienzo de los pagos, tenemos la noticia de que, y la presencia de la persona que está a cargo de este trabajo, diciéndoles claramente, estamos trabajando para que ustedes cobren, eso está diciendo. Entonces, tenemos que estar muy contentos y, bueno, y aquellos que no creían, deberán empezar a creer. ¿Qué va a hacer? Lo cual va a ser bueno, porque también nos podemos sumar a nuestra fundación, a nuestro objetivo solidario, a nuestra utopía, en definitiva. Así que yo, sin verlos, les mando un enorme abrazo, les agradezco mucho la presencia, le agradezco mucho la presencia de Natacha, a todos los que estamos en esta reunión, y espero que pronto pase esta pandemia, pase esta situación sanitaria tan grave, y nos podamos ver, nos podamos reunir, nos podamos abrazar, y le aviso a Natacha también, tenemos un baile previsto en la ciudad, que lo vamos a hacer cuando tengamos la vacuna y podamos juntarnos y bailar abrazados, porque realmente nos merecemos un enorme abrazo los damnificados, la comisión de damnificados y todos aquellos que tuvieron confianza, que tuvieron fe, a los cuales les mando un agradecimiento enorme, porque confiaron, y la prueba está en que han confiado, en que hoy Natacha tiene unos 9.000 casos nuestros para resolver. Si no hubieran confiado, no hubiera quedado nadie. Entonces, lo menos que puedo hacer yo es agradecerles y nuevamente darles un abrazo y pronto nos estaremos viendo. Muchas gracias. ¿Qué hace? No sé, Cristian. Claro.